Hay diferentes tipos de estudios de comportamiento. Dentro de los estudios de comportamiento tenemos los que están enfocados en el individuo, como la psicología, los que están enfocados en la sociedad, como la psicología social, la sociología, la antropología, los que están enfocados en las poblaciones desde un punto de vista biosocial, como la sociobiología, la etología humana, la psicología evolutiva. Y dentro de estos, justamente dentro de este último tipo, se encuentra la antropología física. Entonces, cuando nosotros estudiamos el comportamiento desde la antropología física, tenemos que partir desde una perspectiva biopsicosociocultural. Y además debemos de tomar en cuenta algunos de los siguientes factores. Número 1. El comportamiento humano no es instintivo. ¿Qué quiere decir esto? Konrad Lorenz definió a los animales en 3 grupos básicos. Uno, los especialistas, aquellos que tienen instintos, es decir, un comportamiento programado y que, tal como lo define Konrad Lorenz, un instinto es un comportamiento estereotipado que responde siempre de la misma forma y con la misma magnitud al mismo tipo de estímulos. Es decir, un animal que genéticamente ha desarrollado su conducta de forma que lo que tiene que hacer en la vida para sobrevivir ya está predeterminado por una serie de patrones conductuales no flexibles. Otro tipo de comportamiento que define Konrad Lorenz es el no especializado, que incorporan la experiencia dentro de su bagaje comportamental. Este tipo de estrategia más flexible requiere necesariamente de mayor cantidad de glucosa en el cerebro, por lo tanto estos animales deberán de consumir mayor energía en su metabolismo. Y por último tenemos, según Konrad Lorenz, al animal especialista en lo no especializado, el animal humano, que no solamente no tiene conductas estereotipadas, sino que además tiene una capacidad de aprendizaje tal que se vuelve el especialista del aprendizaje. Su comportamiento es hiperflexible e hiperelástico. Dentro del lado biológico del comportamiento existen obviamente otros modelos como los estudios neurales, ¿no? De hecho, existen 3 modelos básicos de interpretación del comportamiento o de esquematización del tipo de estudio de comportamiento que pueda haber. Aquellos que incluyen la relación entre el cerebro como tal, como todo el conjunto de neuronas, como un aparato discriminativo de información, y el entorno. Los que hacen una relación entre el cuerpo, los sentidos y el entorno. Los que hacen una relación entre el cerebro y los sentidos, y los que hacen una relación entre el cerebro, los sentidos y el entorno. Estos 3 esquemas de estudios del comportamiento son básicamente los que existen. Podemos circunscribirlos de la antropología física en el último ejemplo. Uno de los modelos más acusados para entender el comportamiento es el modelo de la caja negra. Es decir, hay un input, una especie de estímulo, información que entra a un decodificador que se encuentra, pues literal, como en una especie de caja negra a la cual no podemos penetrar, y hay un output. Entonces la forma de ver el comportamiento es básicamente ver qué es lo que pasa a la entrada y ver qué efecto es el que causa para tratar de predecir qué es lo que está pasando al interior de la caja negra. En muchos seres biológicos, estas intermediaciones input-output nos han dado una muy buena muestra o una muy buena pista al respecto de qué es lo que está pasando en el procesamiento de información de los animales. Cuando estos procesos son instintivos, sabemos exactamente qué mecanismo es el que está regulando al interior. Pero cuando son de aprendizaje es mucho más difícil predecir qué tipo de salida va a haber de la caja negra, qué tipo de conducta expresada va a haber después del pasar por el cerebro, que es literalmente nuestra caja negra.
Con los estudios de tomográficos o de representación de actividad neural, se ha intentado o se han implementado unas nuevas dinámicas al respecto del conocimiento del comportamiento, en el cual vemos pues, literalmente cómo se encienden y se apagan grupos neurales. Pero una de las cosas más interesantes del cerebro es que, a pesar de que existen estructuras con funcionalidad anatómica muy precisa, nos hemos dado cuenta en los últimos años que todo lo que tiene que ver con la corteza, incluida la corteza prefrontal, tiene una estructuración bastante compleja, y podría decirse que hay tipos de cerebro no biológicos, sino más bien que los cerebros se van configurando dependiendo del tipo de experiencia que vayan teniendo. Como resultado de esto, el tipo de configuración de la corteza es muy variable dentro de límites razonablemente acotados, pero ese razonablemente acotados siguen siendo terriblemente exponenciales como para poder saber qué puede pasar en cada una de las combinaciones. Estamos hablando de neuronas, combinación de neuronas, combinación de relación de neuronas, generando estructuras de acuerdo con la información exterior. Pero, en el caso del comportamiento visto desde una perspectiva antropofísica, podemos considerar que la cultura es una especie de filtro de lo que va a entrar en el cerebro. Es decir, la cultura configura de cierta forma qué es lo que voy a percibir de la realidad. La cultura se ha conformado como una especie de malla de información que nos hace filtrar la información de cierta forma, que solamente ciertos tipos de información pasan a través de ella, y de hecho pasan de una forma ya muy ordenada. Este ordenamiento, que es externo, por supuesto, que no es biológico, que tiene que ver con las sociedades, que es contingente, que pasa por la experiencia de cada uno de los individuos que experimenta la cultura, a pesar de que esta es una serie de acuerdos en la sociedad que tratan de homogeneizar la información externa para decir esto es lo importante para nosotros, para sobrevivir como población, y de esta forma nos organizamos para que esas condiciones puedan ser explotadas de una forma ordenada, ¿no? A pesar de que esa información ya está preordenada y homogeneizada al exterior, cada individuo la experimenta de una forma distinta, y depende de qué lugar en la sociedad ocupe este individuo, va a captar la información con matices distintos y con prioridades distintas, es decir, jerarquizada de manera diferente. La cultura, que es este filtro que nos hace limitar la información de la realidad o enfocar la información que la realidad o el entorno nos da, ya de hecho cambia la capacidad del ser humano de recibir información. Si bien el ser humano tiene una capacidad natural de aceptar determinada información, no sé, por ejemplo, la visual en determinada longitud y amplitud de onda, que va de la luz por arriba del rojo, más bien, o sea, del rojo hacia adelante y no debajo del rojo, no infrarrojo, ¿no? Y hasta el violeta, y no más allá del violeta, o sea, el ultravioleta ya no es percibido por el ojo humano. Esa longitud y amplitud de onda es toda la que el ser humano puede percibir en términos de luminosidad. Y algo así pasará con el oído, algo así pasa con el olfato, algo así pasa con todos los sentidos y con toda la información que recibe el ser humano. Ya por ser humano, percibe de forma limitada la realidad. Además de eso, hay una segunda limitación, un segundo filtro que tiene que ver con priorizar la información. No importa que yo pueda ver la onda o la longitud de onda muy específica y el rango de onda muy específico, si para mí el rojo no significa nada, literalmente no seré tan capaz de apreciarlo o apreciar todos sus matices. Justamente la antropología nos ha dado muchos ejemplos para eso, como todas las palabras que existen en las lenguas relacionadas con la selva para el color verde, ¿no? Por ejemplo, el maya. O la escultura inuit, todas las palabras que existen para describir el color blanco. Y solamente hablando de colores. Faltan formas, sabores, texturas.
cosas que tienen que ver evidentemente con el entorno, pero que además tienen que priorizar de manera simbólica estas condiciones del entorno. Es decir, sí es importante percibir lo más que pueda, pero hay cosas que son más importantes de percibir, y como son más importantes de percibir, entonces aprendo desde muy chico, ¿no?, a filtrar esta información y a priorizarla. Eso será para cada ser humano dependiendo del lugar en donde esté y dependiendo de la organización que la sociedad donde viva tenga. Pero además, la posición que este individuo ocupe en la sociedad va a delimitar aún más esta información y la va a hacer todavía más variable. El resultado de eso es que, aunque la cultura sea una especie de acuerdo homogeneizador de la información, este acuerdo además parcializa la jerarquía de la información y lo organiza de tal forma, ¿no?, podríamos decir que divide el trabajo de separar, de procesar la información de la realidad, la jerarquiza de tal forma que determinados individuos se van a hacer más especialistas en un tipo de información que otros. Y estos otros, a su vez, ¿no?, tendrán una información en la cual son más especialistas que los primeros. Esta separación, esta jerarquización de la información por individuos que se da en cada una de las sociedades humanas es una de las condiciones más especiales de la cultura y que, pues evidentemente, a cualquier estudiante del comportamiento le quiebra la cabeza. Lo único es que esta parcialización de la información, esta fractura de la información, nos ayuda por lo menos a entender que si la cultura tiene cierto rango homogeneizador y que podemos separar esa homogeneización de la información por jerarquías, dependiendo del tipo de individuo dentro de la sociedad, y nosotros podemos describir los tipos de individuos, entonces podemos tener una idea muy precisa del tipo de input que existe, ¿no?, del tipo de entrada de información hacia el cerebro. Luego, el mismo comportamiento está delimitado por cierto tipo de normas y pautas aceptables por la sociedad. Es decir, tú como individuo tienes, de acuerdo a tus características físicas, emocionales y de conocimiento y sociales y jerárquicas, ¿no?, tendrás determinado tipo de rango de expresión de conducta del cual no puedes salirte. Es decir, hay una serie de condiciones que especifican la conducta para cada uno de los individuos y se espera que estos individuos no se comporten fuera de este rango. Entonces, aquí hay una segunda delimitante. No solamente el input filtra, el input cultural, la malla cultural, filtra la información que entra y ya de por sí la prioriza al individuo por tipo de individuo dependiendo de qué lugar y posición ocupe en la sociedad, sino que además la salida de esa conducta, ¿qué es lo que expresa el individuo?, sino va a delimitar el tipo de conducta que pueda expresar este individuo en la sociedad. Estas condiciones, que son plenamente antropológicas y que tienen que ver con la relación tanto de la capacidad biológica del individuo para percibir y para expresar determinadas conductas, también están relacionadas con la capacidad cultural del individuo para filtrar información y especializarse en determinada información y expresar determinado tipo de conducta de acuerdo a las expectativas que la sociedad tenga de este individuo. Y por eso es que estos ordenamientos sociales y culturales y estas valoraciones culturales que el individuo tiene en determinada sociedad son determinantes para el estudio del comportamiento. Nos seguirá faltando, como todo, ¿no?, la respuesta específica del individuo. Pero si la antropología física estudia poblaciones, lo tiene un poco más sencillo en este campo. No estoy diciendo que todo está resuelto, al contrario, es una labor titánica en donde ya más de un siglo de información etnográfica de antropólogos que han descrito la particularidad de la conducta de cada una de las poblaciones y que lo siguen haciendo, ¿no?, nos puede dar una gran cantidad de material para analizar y podernos hacer preguntas antropofísicas al respecto de estas poblaciones y de las respuestas biopsicosocioculturales que esperamos observar o que al no observarlos cuestionan nuestro modelo